Mi nombre es Hugo René Bolrey, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez del cuarto semestre de la licenciatura en Administración Pública Municipal. Hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene eh, el haber firmado los acuerdos de paz en Guatemala en el renacer de la democracia en nuestro país. Pues quiero empezar con contarles que el proceso de paz que se desarrolló en Guatemala fue producto de la democratización gestada en el país. Por ello, la relación casi paralela entre los procesos de democratización y de pacificación. Anterior al año de 1986, cuando los gobiernos no habían sido producto de elecciones competitivas o libres, ni por asomo se pensó en llevar a cabo un proceso de pacificación. En esa época no existían los mecanismos ni las culturas aptas para la solución pacífica de los conflictos que se plantean como parte de la modernización y el crecimiento de la sociedad. Al contrario, lo que se dio pues fue una represión descontrolada. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, aprovechando el descrédito internacional que tenía el gobierno guatemalteco por violaciones a los derechos humanos, exigió como condición previa para iniciar pláticas de pacificación la democratización del país. Eh, Mir como jefe de Estado, el general Humberto Mejía Víctores, en el año de 1983 al año de 1986, pues este encontró un conflicto armado donde la guerrilla tenía ya muy pocas posibilidades de alcanzar el poder. La estrategia de su antecesor, en este caso el general Efraín Ríos Montt, él pues consistió en convertir a la población civil en actores del conflicto armado. Diezmó numéricamente a la guerrilla, pero este gobernante no se interesó en un proceso de pacificación, pues tenía otros proyectos, como convocar a una asamblea constituyente, promulgar una constitución y llevar a cabo elecciones generales en 1985. La entrada en vigencia de una nueva constitución política en el año de 1986, pues amplió el marco de regulación y protección de los derechos humanos. Apareció una nueva normativa para la protección al patrimonio natural y cultural, la protección del medio ambiente y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Además, se crearon tres nuevas instituciones garantes de los derechos de los guatemaltecos, como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, lo cual pues estimuló la confianza en la izquierda armada. La elección del primer gobierno civil después de 15 años de gobiernos militares, pues produjo un resultado, la incorporación al discurso estatal de los siguientes tres temas, como el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bienestar social y la reconciliación nacional. Todos estos conceptos agrupados en un llamamiento hacia la paz. Cuando Vinicio Cerezo Arévalo tomó posesión en enero de 1986, planteó la posibilidad de negociar la insurgencia condicionada a que las fuerzas insurgentes dispusieran las armas. La primera reunión de representantes del gobierno con representantes de la insurgencia, pues se cristalizó durante este periodo de gobierno de Vinicio Cerezo, auspiciado por el gobierno de España. La debilidad de una democracia naciente en la que no podía confiarse de plano llevó al fracaso el primer intento negociador. Lo que sí es innegable es de que Cerezo Arévalo inició con los primeros pasos de un diálogo
que posteriormente pues fue cobrando auge o fuerza. Con un régimen militar deficiente, pues esto hubiese sido difícilmente, con un régimen militar, pues esto difícilmente hubiese sido posible, en este primer diálogo, ¿verdad? Se dice que con los militares no se hubiera podido realizar este primer diálogo. Sin embargo, Cerezo Arévalo sí lo hizo. Con los acuerdos de Esquipulas II se contempló la democratización del Istmo Centroamericano como claro objetivo, señalando que dentro del contexto deben desarrollarse los procesos de reconciliación de las sociedades centroamericanas. Con Cereza o Arévalo se da inicio a la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación, que constituye antecedente directo de las pláticas directas de pacificación. Cuando asume la presidencia Jorge Serrano Elías en el año 1991, pues se expresa la clara intención del gobierno de dar finalización al conflicto armado. Y efectivamente, pues así fue. Dentro de su periodo de gobierno se producen avances sustanciales, pero la significancia de esos avances se ven opacados con una muestra de debilidad de la democracia guatemalteca cuando en un fallido autogolpe de Estado, pues se quiso disolver el Congreso, también la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Y hubo una suspensión de la vigencia de ciertos artículos de la Constitución Política de la República. Con este acontecimiento de espíritu antidemocrático, pues provocó un diálogo estancamiento en las encaminadas pláticas de pacificación. Ante el fallido intento de autogolpe, pues el presidente Serrano Elías es desconocido como presidente y se retira del cargo. Las pláticas de pacificación retoman el rumbo cuando asume la presidencia el señor Ramiro de León Carpio, elegido democráticamente, no mediante elecciones populares, sino mediante elecciones parlamentarias, conforme lo mandaba la Constitución Política de la República de Guatemala, para el caso de quedar vacante el cargo de presidente. Con la toma de posesión del gobierno de Álvaro Arzú en enero de 1996, se inicia un periodo político que ofrece condiciones favorables para enfrentar retos postergados. Una de esas condiciones es la autoridad y reconocimiento político del nuevo gobierno, puesto que Álvaro Arzú llegó al poder en manos del Partido de Avanzada Nacional, PAN, como partido mayoritario en el Congreso de la República, lo cual pues cuenta con posibilidades de coordinar sus planes en el organismo legislativo. La democracia, entendiéndola como forma de gobierno que implica la decisión de la mayoría de gobernados, pues ha representado una condición determinante para el nacimiento y empuje del proceso de pacificación en Guatemala. Las elecciones libres abrieron una oportunidad para el ejercicio de la expresión y organización popular. Además, sirvieron para activar a las ciudadanías pasivas, retraídas o atemorizadas. Ahora, para hacer que la paz experimente solidez, pues queda la tarea de perfeccionar la democracia en el sentido de que ésta no solamente debe aplicar a un sistema de gobierno en el que la mayoría de gobernados hayan contribuido a elegir, sino que es necesario el abordaje que implique el acceso de la mayoría a la riqueza económica, cultural y la posibilidad de participar en igualdad de condiciones tanto en los ámbitos políticos y sociales, tal como lo manda el Acuerdo Marco sobre la Democracia de Guatemala o el acuerdo de en este caso. Muchas gracias.